Hola, muy buenas, soy Abderra y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo del curso de programación de Roblox Studio en el que veremos todo sobre las tablas en Lua. Dentro vídeo. Imagínense que estamos realizando un programa para gestionar las notas de algunos alumnos. Hasta donde conocemos ahora, sabemos qué son las variables y los condicionales de los anteriores vídeos. Se nos complicaría la cosa. A mí se me ocurre el usar una variable para definir qué alumno es y qué examen es. Si se fijan, se alarga mucho, es muy engorroso, tenemos que repetir código y encima dificulta la lectura y el control sobre el mismo. Ahora, este ejemplo se nos facilitaría bastante si tuviésemos alguna manera de guardar datos que tengan relación como si fueran un conjunto. Tendríamos una sola variable y encima podríamos modificarlo a gusto. Pues para eso se crearon las tablas, para poder guardar datos como si fueran un conjunto y ese grupo de datos lo puedo yo modificar a mi gusto. Aquí en nuestro ejemplo simplemente crearíamos una tabla con las notas y las manejaríamos a gusto. Las tablas en Lua son una colección de pares como clave-valor. Esto a lo que se refiere es que es un tipo de dato que contiene datos, como si fuera un contenedor con variables dentro. Parece algo raro, pero es bastante simple. Tenéis que pensar que la variable contiene una dirección que apunta hacia la tabla y yo puedo acceder a los elementos dirigiéndome primero a esa tabla. Podríamos imaginarlo como una especie de estantería que contiene cajas con nombres y dentro valores. Mi variable apunta a la estantería. Si quiero acceder a uno de sus elementos, tengo que mencionar a la estantería y después a la caja que corresponde. En otros lenguajes de programación de bajo nivel se usan los arrays o los arreglos y tienen un tamaño fijo. Esto pasa porque, dicho de manera muy simple, se compilan como si fueran variables por separado. Esto a un ordenador le da igual, él solo hace lo que le pedimos. En Lua es diferente, como es un lenguaje de alto nivel, se emplean tablas y os preguntaréis ¿qué ventaja nos ofrece encima de los arrays? Pues realmente tiene unas cuantas. La primera y más importante es que son dinámicas, lo que quiere decir es que pueden cambiar de tamaño. Tiene muchas más ventajas que os voy a dejar en pantalla. La única desventaja sería que son más lentos, pero esa lentitud podemos ignorarla porque es bastante baja en la mayoría de los casos. Primero vamos a ver las tablas más básicas, las que se parecen más a los arrays. Supongamos que queremos guardar notas de algún alumno, pues podemos crear una tabla abriendo llaves y colocando las notas entre comas y cerrando llaves cuando hayamos terminado. Asimismo tendríamos guardado en la variable una tabla simple. Ahora, como dijimos antes, las tablas en Lua son clave-valor y no les hemos hecho ninguna clave a los valores, solo hemos escrito los valores. Pues realmente cuando hacemos eso, Lua automáticamente los otorga claves numéricas. Con eso me refiero a que están ordenados con números. El primer elemento es el primero que hemos colocado teniendo asignado un 1 y el último tiene asignado el último número. Ya hemos creado la tabla, genial, pero ¿cómo accedemos a leer sus elementos? Pues podemos acceder a ellos de la siguiente manera. Primero colocamos el nombre de la variable que contiene la tabla, después abrimos corchetes y colocamos el número que contiene la posición a la que queremos acceder y cerramos corchetes. Así habríamos indicado al compilador que queremos acceder a la posición indicada para ver el valor que contiene. También podemos modificar el valor de la tabla, obviamente. Esto lo podemos hacer como hemos hecho para leer el valor, pero seguido del igual de asignación como hemos hecho con las variables. Y por cierto, podemos colocar cualquier valor como si fuera una variable normal. Imagina que quiero eliminar algunas notas. Yo puedo eliminar valores colocando nulo en lugar del valor a cambiar. Siguiendo esta norma, con el último elemento todo bien, pero si lo hacemos con alguno intermedio podemos tener un problema porque se nos va a quedar un hueco en esa tabla. Lo que tendríamos que hacer es mover todos los demás elementos que vienen después del borrado una posición atrás para borrar el hueco. Si lo tuviésemos que hacer nosotros gastaríamos un poco de nuestro tiempo. Por suerte existe una librería en el lenguaje que se llama Table, que contiene funciones para manipular las tablas. Podemos usar la función suya llamada remove para eliminar elementos de manera correcta, o sea quitando el espacio que se queda en el medio. Simplemente escribimos table.remove y colocamos como primer argumento nuestra tabla y como segundo argumento la posición que queremos remover. Ahora queremos añadir un elemento porque se nos olvidó agregarlo. Pues para agregar el elemento tendríamos que conocer el tamaño de nuestra tabla para agregarle el elemento que falta. En Lua, para conocer el tamaño de mi tabla, debo colocar almohadilla seguido de la tabla de la cual quiero conocer su tamaño. Obtenido el tamaño de mi tabla, puedo indicarle que coloque el nuevo valor dentro de la posición que es igual al tamaño de mi tabla más 1. Así tendríamos el elemento en la nueva última posición, o eso o usar la función table.insert que nos permite hacerlo más sencillamente colocando como primer argumento nuestra tabla y como segundo argumento el valor a insertar. Si quisiéramos colocarlo en una posición concreta y sobreescribir el valor, colocaríamos como segundo argumento la posición y como tercer argumento el valor. Esto que acabamos de ver antes es un ejemplo con tablas en las que tenemos como clave el número y lo tratamos como una lista ordenada.
También tenemos otro tipo de tablas llamadas diccionario. Esto no tiene mucho secreto, simplemente que para acceder a nuestra tabla empleamos palabras. Os pongo en contexto, queremos crear un programa con los impuestos de cada país o con los países disponibles en el programa. Con números no nos sirve porque no tendríamos manera de saber qué países, pues podemos usar strings para saber a qué valor corresponde cada string o clave. Para crear esa tabla podemos comenzar como hicimos con la anterior. Abrimos llaves para decir que vamos a crear una tabla, esta vez colocamos primero la llave que queremos colocar, puede ser entre corchetes y después un string o directamente un string, después un símbolo del igual seguido del valor, como si estuviésemos creando variables, y coloco la coma para separar los diferentes valores. Cerramos como siempre con llaves. De esta forma tendríamos creado el diccionario. En este caso, la manera cómoda para acceder a los valores es colocando un punto en vez de corchetes. Esto nos ahorraría el colocar el corchete del final. Ahora, esto no funciona para todo. En caso de tener un espacio en nuestra clave, nos veríamos obligados a usarlo y además tendríamos que escribirlo como si fuera un string. Esta segunda forma es ventajosa porque nos permite más dinamismo al poder usar variables que contengan nuestras claves. Aquí también podemos usar la función table.insert y podemos modificar los valores agregando el igual y tratando como si fuera una variable. Para remover valores sería lo mismo que en el ejemplo primero, pero con la clave. También quiero contarles que pueden mezclar estos dos tipos de tablas que hemos visto, aunque normalmente se usa o uno o el otro. Y aunque no estemos usando aún las funciones ni las hemos visto, quiero decirles que también se pueden guardar dentro de tablas y es muy frecuente en la programación orientada a objetos. Otra cosa que se suele realizar es colocar tablas dentro de tablas. Esto es algo que nos permite el lenguaje debido a que, como comentemos, las variables nos permiten guardar todo tipo de datos. Parece algo estúpido al principio, pero ahora veréis lo potente que es. En el ejemplo de los alumnos, ahora queremos guardar qué notas tiene cada alumno y a qué clase van. Pues podemos tratar los datos de cada alumno como una tabla distinta. En una tabla global colocamos todos los alumnos junto con sus notas, le agregamos varias tablas dentro en una tabla ordenada con los nombres de los alumnos y dentro de esa tabla las notas de cada examen de ellos. Realmente aquí entramos en un campo súper flexible, cada uno lo puede ver de una manera más eficiente, no existen opciones inválidas, tenemos que juzgar teniendo en cuenta el contexto y las ventajas que nos va a ofrecer. Ahora puedo ir accediendo una por una mirando los valores que contiene. Esto lo podemos hacer loopeando la tabla, pero eso va en otra clase de loops. Colocaré el ejemplo, pero lo veremos más adelante. Solo quiero mostrar lo cómodo que se vuelve usar tablas y que sería bastante tedioso realizarlo sin ellas. Ahora vamos con algún detalle. Como hemos dicho antes, cuando yo creo una tabla, lo que guardo en la variable es la posición de memoria de esa tabla. Teniendo en cuenta esta lógica, si yo guardo esa misma tabla también en otra variable, cuando cambio uno de sus elementos, eso también afectará a la anterior. Digo esto porque si no lo tenemos en cuenta, podríamos modificar la tabla sin querer y matar la integridad de nuestros datos. Quería comentar ese punto porque es algo realmente importante. No es algo que la gente lo realice, pero es posible. Hemos visto cómo crear tablas, agregar, leer, modificar y eliminar sus valores. Nos faltaría cómo conocer el siguiente elemento de la tabla en la posición que indiquemos. Esto nunca es usado, pero quiero que conozcáis que existe. Se puede realizar con la función next. No lo voy a explicar, pero quiero que lo conozcáis debido a que habéis venido aquí a conocer todo sobre las tablas tal y como indica el curso. Finalmente, no tengo mucho más que comentar sobre las tablas. Ahora ya seréis capaces de leer el código que contienen las tablas y saber qué realiza. Quiero comentar que, como siempre, podéis mezclar y experimentar con todo lo que estáis aprendiendo hasta ahora. Podéis crear tablas y comparar sus valores con condicionales y guardarlas en variables usando los diferentes tipos de datos. Y pues aquí el vídeo para conocer las tablas. Espero haber explicado todo bien, haber abarcado todo el tema porque contiene muchas cosas y he intentado explicar todo de manera fácil. Si os ha gustado, darle like y suscríbanse para ayudarme de verdad. Os quiero mucho y hasta el próximo vídeo. Buah, tío, salí este mediodía después de estar editando, luego volví y el disco duro de repente no funcionaba. No entendí por qué era. Estuve como toda la noche mirando, luego me fui a dormir porque nada, no había manera. Y siempre que lo intentaba ver, se me congelaba el explorador y el Windows ponía que estaba usándose al 100% el disco. Claro, yo no entendía. Entonces, pues tuve que abrir mi sistema operativo Linux en otro ordenador, comprobar que realmente está funcionando y ahí sí que podía acceder, pero se notaba un lagazo que flipas y al final pues lo que tenían son algunos sectores dañados, o sea, habían zonas que no se podían leer porque estaba roto. No sé cómo ha pasado, pero ha pasado. Y pues he intentado recuperar
He conseguido recuperar gracias a Linux y ahora estoy intentando recuperar el resto de datos porque hay algunos corrompidos, por ejemplo el audio, que he tenido que grabarlo 2 veces y volver a editarlo, que eso es lo que más tardo y ya está. Voy a dejar esto al final del vídeo, a ver si alguno lo escucha y ya está, no tiene mucho más. Y pues bueno, el vídeo va a salir 2-3 días más tarde por culpa de eso. Aquí seguiré, no voy a terminar hasta que no termine el curso. Ahora sí, adiós.